La semana pasada hablamos sobre dos batallas. ¿Cuáles eran esas dos batallas? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran las dos batallas que vimos la semana pasada? La batalla en nuestra mente y la batalla en nuestro corazón. ¿Por qué el enemigo nos gana? Porque en nuestra mente no tenemos convicciones, solamente conocimiento, y por eso el enemigo nos gana la batalla en nuestra mente. Y la batalla en nuestro corazón es cuando nos llevamos por nuestras emociones. Y si no somos transformados por Cristo, por lo general esas emociones nos dominan y nos llevan al pecado o a hacer lo que nosotros queremos. Y como dice la palabra de Dios, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Una persona no debería guiarse o tomar decisiones por emociones, porque las emociones son pasajeras y muchas veces por emociones cometemos locuras, ¿no? Entonces no debemos nuestras emociones deben estar basadas en nuestras convicciones. Y hoy día vamos a hablar algo más acerca de la victoria a través de la verdad. Y quiero hablar acerca de esta batalla espiritual, ¿no? Esta batalla espiritual que hay demonios, hermanos, ¿o no? Existen los demonios, existen los espíritus malignos, existen esas entidades que no vemos, son ángeles caídos que están merodeando por el mundo de forma invisible para pelear contra nosotros, para hacernos caer. Existen los espíritus, los comanda Satanás, Luzbel, el ángel caído, los comanda. Y a través de la Biblia hay diversos ejemplos que existen espíritus, ¿no? Por ejemplo, hay una historia de Jesús que estaba bajando de un monte y después de una experiencia importante que estaba con Pedro, Jacobo y Juan, y abajo había un alboroto y los discípulos dicen que no sabían qué hacer. No sabían qué hacer porque había un padre desesperado diciendo que tenía su hijo que estaba con un espíritu mudo. Su hijo no podía hablar desde que era niño. Y entonces Jesús le dice, le pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No, mi hijo desde niño de repente empieza a sacudirse y echa espuma y cruje los dientes. Y a pesar que le traje a tus discípulos no han podido echar ese espíritu de él, ¿no? Y Jesús le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué no pudieron sacar ese espíritu? Porque les faltaba fe, porque les faltaba fe. Y de repente, hermanos, Jesús habla con el Padre y dice que lo tira al piso y el chico empieza a echar espuma. Y el padre le dice que desde niño había estado, incluso a veces ese niño se quería tirar al fuego, que se quería para poder morir y que se quería tirar al agua para matarlo el espíritu, y le pide misericordia al Señor Jesús. Le pide misericordia, Señor Jesús, ayuda a mi hijo. Entonces Jesús le dice que todo es posible para el que cree. Que todo es posible para el que cree. Y Jesús le pregunta al Padre si cree, y primero el Padre le hace una respuesta: sí creo, Señor. Pero en su segunda respuesta le dice: ayuda a mi incredulidad. Reconoció que no tenía la fe suficiente, pero quería creer. Y Jesús al final reprende al espíritu y lo echó. Y el niño cayó, el muchacho cayó al piso y pensaban que había muerto, pero Jesús lo levanta y el joven estaba vivo y Jesús lo libera. Entonces, hermanos, hay personas que tienen una
una posesión de ciertos espíritus. Existe, ¿ya? ¿Cómo llegan a tener esos espíritus? Hay diversas formas. Algunos, porque por ejemplo, no fueron ellos, sino sus padres, que se metieron en brujería, se metieron en cosas que no convienen, ¿no? Estos amarres, estas cosas que ofrecen, ¿no? Ahora, ustedes ven los periódicos, ofrecen, ¿no? La pusanga, los brujos de no sé dónde, ¿no? Creo que los de Piro son los más famosos, creo, ¿no? Entonces, lastimosamente, dice Vanessa. Entonces, pero sí, hay muchos que vienen y esas cosas atan a los hijos. Atan a los hijos. Pero también muchas personas en estos tiempos hay diversas formas de entrar a este tipo de posesión. Por ejemplo, yo he visto de cerca a chicos que empiezan a jugar cosas como la Ouija o videojuegos de demonios, que hay por montones en estos tiempos. Entonces, esas cosas influyen. O se paran viendo todos temas de brujería, incluso esto de Harry Potter, todos estos cosas que a nosotros nos parece interesante y hasta algunos han leído el libro. Esto también influye cuando nos metemos de lleno en esto y el enemigo aprovecha. ¿Por qué? Porque el enemigo se puede meter en personas que no son cristianas. Y ese es el primer punto. Una persona, una persona que no es creyente puede ser poseído por un espíritu. Solo una persona no creyente, ¿no? Entonces, un creyente no puede ser poseído. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro esto. Algunos me dirán, no, pero yo he visto que en una iglesia un joven de la iglesia fue poseído y todo eso. Posiblemente, de seguro, no lo más probable, de seguro no era salvo. No era salvo, porque muchos van a las iglesias y no son salvos. No reciben a Cristo en su corazón. No toman una decisión por Cristo. Están ahí, pasan el tiempo, les gusta el ambiente, las canciones, ahí están, ¿no? Aleluya, pero no reciben a Cristo, no dan esa decisión. Y nosotros los consideramos cristianos, pero nunca tomarán una decisión de fe. Y esa decisión de fe, hermanos, si bien la salvación es por fe, se demuestra en las obras. Y eso se demuestra en el tiempo. Hermanos, si un día yo me emociono, porque yo no tengo esa costumbre, pero si un día me entrego al show y un día viene alguien nuevo y se pone a llorar y dice que ha recibido a Cristo y yo empiezo a hacer el show acá, hermanos, este hombre recibió a Cristo, hermanos, a gloria a Dios, aplaudan, y empiezan ustedes, amén, aleluya. Jálenme las orejas, porque yo no sé sinceramente si se ha recibido a Cristo, ¿no? No tengo esa costumbre de hacer ese tipo de espectáculos, porque en el tiempo se ve si una persona ha recibido a Cristo, ¿no? Yo he visto ese tipo de espectáculos en otras iglesias que he ido, donde que a una persona nueva se entrega a Cristo y lo sacan adelante, hacen un show y empieza a decir, yo era borracho y esto, el otro. La semana siguiente nunca más volvió. ¿Qué es eso? Show. Eso es show. Y nosotros no estamos para el show. Seremos pocos, pero en el Señor somos muchos. No quiero engañar a la iglesia. No quiero que esta sea una iglesia de mentira, lleno de personas que al final estarán un tiempo y luego se irán al mundo y vivirán su vida haciendo lo que le da la gana. Entonces, hermanos, si una persona que dice ser cristiano es poseído, realmente nunca fue creyente y permitió que el enemigo entre en su vida. ¿Qué versículo nos apoya que un cristiano no puede ser poseído? Y hermano, yo le he dicho que todos los que traigan su lapicero para apuntar los versículos, ¿no? Traigan, hermanos, por favor. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que hemos sido comprados por precio, ¿ya?
Yo voy a decirlo rápido, hermanos, porque ustedes ya saben esos versículos. Hemos sido comprados por precio. Por eso digo, anoten y en su casa revisan, porque no todas las veces voy a detenerme. 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿ya? Dice que hemos sido comprados por precio. En 1 Juan 4, 4 dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y 2 Corintios 6, 14 y 16 dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y que nosotros somos templo del Dios viviente. Hermanos, nosotros somos templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo. No hay un espíritu del enemigo que sea mayor que el Espíritu Santo que mora en nosotros y que pueda desplazar al Espíritu Santo y habitar nuestro cuerpo y dominarnos. No hay la posibilidad. Si alguno afirma que hay esa posibilidad, quiere decir que afirma que el Espíritu Santo no es todopoderoso. Entonces, hermanos, que quede claro, una persona, un creyente no puede ser poseído. Entonces, hoy día, hermanos, no iba a hablar acerca de cómo hacer liberaciones, por si acaso, porque acá no hay ningún poseído, sí, no hay, ¿no? Todos somos salvos, ¿no? Nosotros no podemos ser poseídos. Pero ¿qué cosa podemos ser? Un creyente, ¿qué puede ser? Puede ser influenciado, ¿ya? Acuérdense esa palabra, un creyente puede ser influenciado. ¿Qué significa? No es lo mismo estar poseído que ser influenciado. La persona que es influenciado es la persona que el enemigo en ocasiones puede controlarte sin poseerte. ¿Cómo es eso? Controla las acciones a tu alrededor para que tú caigas. Te tira ideas a tu mente y tú caes. Pensamientos de desánimo, pensamientos de tentaciones, ¿no? De repente estás trabajando y viene, oye, qué bonita esa chica. O que esa chica o ese chico es buena persona. Puede agradarte, ¿no? Puede ser agradable a ti. Y el enemigo te tira ideas, ¿no? Yo me acuerdo, ya les conté la semana pasada, ¿no? El enemigo me tiraba ideas, te vas a quedar soltero, te vas a quedar solterón, ¿no? Ya cuando ya mis amigos se casaban, yo estaba solo. Y así, ¿no? Me acuerdo que el enemigo, cuando estuve en la clínica, en el COVID, me decía, te vas a morir. Te vas a morir como tu papá se acaba de morir, te vas a morir. Y el enemigo traía esos pensamientos a mi mente, no venían de mí. Porque yo estaba optimista y de repente llega la noche, estaba echado en mi cama y de repente quería dormir y empiezan a atacarme pensamientos de muerte. El enemigo ataca. En Efesios 5:16 dice que el enemigo nos tira dardos de fuego, que usemos el escudo de la fe, porque el enemigo nos tira dardos de fuego. Entonces, hermanos, el enemigo nos va a atacar a nuestra mente, nos va a tirar pensamientos de derrota, pensamientos de mentira, pensamientos de desánimo, pensamientos que nos lleven a pecar. Eso puede hacer el enemigo. Y hay quienes no se sujetan a Dios y el enemigo al toque los hace caer. Cristianos que al primer pensamiento ya cayeron. Porque el enemigo, porque no se están sujetando a Dios, porque están débiles en la fe, porque no se alimentan. Entonces el diablo o los espíritus tiran pensamientos a tu mente y te enredan en mentiras que muchos repiten, ¿no? ¿Qué es lo más clásico? A ver, les hago una clásica, a ver. ¿Quién me dice? Fallece un familiar.
se apareció tu familiar. Y tú vives engañado todo el tiempo de que tu familiar se aparece. Y lo repites y lo cuentas y todo eso, ¿no? Y justo siempre le aparece al más supersticioso, ¿no? Porque a mí hasta ahora no se me aparece un familiar ahí de decirme, ¿no? De los que han fallecido. Mi esposa en el COVID perdió 11 familiares en el COVID. Ni uno se le apareció a mi esposa a despedirse, ¿no? A recoger sus pasos. Porque no soy su familiar. Porque no es bíblico que el familiar se aparezca a las personas. Pero es el enemigo que incluso puede tomar forma para engañar a las personas y que sigan con supersticiones. Y que sigan pensando en cualquier cosa menos en Dios. Porque el enemigo quiere que vivamos engañados. Y nos ataca, ¿no? El enemigo muchas veces viene con pensamientos de que no vamos a poder, que no podemos, de que algo va a salir mal. Voy a hacer un negocio, el 30 vamos a hacer truchada. Ay, no me gusta la trucha, ya va a salir mal la trucha, ¿no? La truchada, ¿no? Y empieza el enemigo, no, pero no vendas. Hermanos, vamos a vender todos. Y ya el enemigo, pero a ti nunca te compran. Y tú repites, a mí nunca me compran. Y no vendes nada. Ni lo intentas, ¿no? Ni al vecino le toca la puerta, ¿no? Y así, y el enemigo nos engaña, ¿no? Vamos a postular un trabajo y a veces al trabajo ya vamos pesimistas que no nos van a contratar. Y el enemigo, no vas a poder. Y así es. El enemigo tira dardos a nuestra mente para que nos mantenga en el engaño, en la ignorancia, en el temor, que volvamos a pecar, ¿no? A veces estamos metidos en un pecado y queremos salir y volvemos a caer de la misma forma. Y el enemigo a veces de repente ahorita está atrás apoyado en mi carro, ahí con los brazos cruzados, no hace nada, pero porque ya metió su cola y ya uno está engañado, que no va a poder salir de su pecado, y el enemigo no hace nada. Está ahí descansando, mirándote cómo no sales de tu pecado, cómo no superas ciertas cosas. Porque ya trabajó, ya nos engañó, ya en nuestra mente hay convicciones erradas, ¿no? Y en realidad, hermanos, el enemigo no es tan poderoso. Pero ya nos engañó de que es poderoso. Y nos paramos, y cuando viene la canción, ¿no? Espíritu de mal temor. Oye, nos ponemos ese plan, ¿no? Pero a veces el enemigo ni está ahí, ¿no? Somos nosotros, que ya nos engañó tantas veces que nosotros vivimos en nuestro engaño y seguimos complaciendo nuestra carne y cosechamos los frutos de nuestra carne, de vivir en nuestro pecado. Y el enemigo hizo su trabajo hace tiempo. ¿Saben cuándo trabajó el enemigo? Cuando estabas bien en Cristo, cuando estabas espiritual, cuando ibas a la iglesia y poco a poco te fue engañando y te dijo, pero puedes llegar un poco tarde, el culto es a las 6, pero puedes llegar a 6:30, no hay problema. Sí hay problema porque te perdiste las alabanzas y el gozo de adorar a Dios. Pero ya el enemigo te engañó que llegar tarde está bien. Y el enemigo te engañó de que no le cuentes nada al pastor, no le digas nada al pastor. O por ejemplo en la clásica, ¿no? Cuando era director de jóvenes, ¿cuántos muchachos comenzaban relaciones sentimentales a escondidas? Y yo ahora diciéndoles, les preguntaba muchas veces, ¿estás con tal chico? ¿Estás con tal chica? No, pastor, pastor, ¿qué está hablando, pastor? Y al final sí era verdad, porque quiere mantenerlo a ocultas. Hermanos, toda relación sentimental dentro de la iglesia tiene que ser pública, porque nosotros somos cartas abiertas, somos hijos de luz, no somos hijos de tinieblas. Nosotros debemos vivir sin nada que nos avergüence, pero el enemigo quiere decir, no lo digas, no, ocúltalo. Miren, les cuento, mi mamá se queja a veces de que conoció muy poco a mi esposa antes de casarme. Pero para ella muy poco es 1 año y medio, ¿no? Muy poco. Ella quería conocerla más. Porque yo con mi esposa
Fuimos amigos años, pero desde que tuvimos una relación entre enamorados y novios, 2 años fue. Pero yo no le dije a mi mamá. Pero el enemigo me quería engañar que no le presente hasta el último. Porque mi mamá, yo la conozco a mi mamá. Mi mamá cree que es detective. Y si yo le decía con quién está enamorada, mi mamá empezaba a averiguar su vida y venía con su lupa a preguntar a los vecinos. Una vez tuve una amiga, yo vivía en Comas y mi amiga vivía en Pro. Y éramos bien amigos, pero éramos amigos. Pero como mi mamá pensó que a mí me gustaba esa chica, un día, ya conocí a la mamá de tu amiga. ¿Cómo? Porque yo había dicho que su mamá trabajaba en un mercado, mi mamá se averiguó el mercado, todo, y ya sabía la vida de mi amiga. Y yo dije, tenía miedo. Pero a pesar que mi mamá era detective, yo tuve que decirle y comentarle que yo tenía una relación sentimental con mi esposa, ¿no? Tenía que decirle, no podía ocultarlo, por más que mi mamá sea muy curiosa, ¿no? Muy curiosa para esas cosas. Tenemos que hacerlo. Pero el enemigo me decía, no lo hagas, no lo digas, ¿no? Porque el enemigo quiere que vivamos engañados. Santiago 4:17, sí quiero que lo lean. Santiago 4:17, ¿qué dice? A ver quién lo lee. 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya. 4:7, disculpa, 4:7, se me pasó un 1. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, esta es una clave de la vida cristiana. Número 1, sometámonos a Dios. Aguantemos al diablo y dice que huirá de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que primero no nos sometemos a Dios. Y como no nos sometemos a Dios, estamos débiles para resistir al diablo y caemos en sus engaños. El diablo no es tan poderoso. El diablo no es tan poderoso. Hermanos, como les dije, cuando estuve internado en la clínica por el COVID, la primera noche el diablo me atacó. Me dijo, te vas a morir igual que tu papá. Me atormentó, oré y les digo que por lo menos 1 hora habré estado atormentado con pensamientos de que me iba a morir. Yo decía, en el nombre de Cristo, yo no voy a morirme. Lo decía verbalmente. Y dije, me prometí algo a mí mismo para que el diablo no vuelva a atacarme, de que no iba a llorar a mi papá hasta que salga de la clínica. Y cuando saliera de la clínica, mi papá había muerto un día antes, y a mí me internan el día siguiente. Y todos los pensamientos de muerte vinieron a mi mente. Y en el nombre de Cristo decidí que no lloraría a mi padre hasta que salga de la clínica. Duro, pero tenía que hacerlo. Porque si yo empezaba, mi papá falleció, porque hasta ahora yo lo lloro a mi papá a veces, porque lo extraño. No es que no lo haya querido, lo quería mucho. Pero no podía llorar en ese momento, porque mi vida, Dios quería que siga viviendo. Y el enemigo quería que me muera. Y ustedes saben que en el tiempo del COVID, si te deprimías, peor era. Y te morías. Y lo tenía bien claro. Y no podía permitir que el enemigo me gane con esos pensamientos de muerte. Y pero porque yo había creído en Cristo. Porque sabía que mi vida valía la pena para Cristo. Porque quería vivir para seguir predicando el Evangelio. Muchas veces, hermanos, no nos sometemos a Dios. No vivimos en comunión con Dios. Y por eso cuando vienen los pensamientos del diablo, nos abruman, nos amaquean, nos ponemos a llorar, no sabemos qué hacer. Porque no nos sometemos a Dios. Entonces, hermanos, la clave del cristiano para no ser influenciado por los espíritus del mal, por los espíritus del diablo, es someternos a Dios. Hay muchas herramientas en la iglesia que estamos dando ahora. Estamos dando, aparte de las prédicas, el discipulado. Yo por Facebook y por WhatsApp estoy compartiendo bastante información.
Aparte de eso, estamos dando un devocional diario que el que quiere lo puede hacer, ¿no? Incluso el discipulado pueden llevarlo personal si quieren. Yo les he dicho, si quieren presencial, después del culto lo hacemos. Nadie quiere presencial. Lo estamos haciendo virtual. Y si no pueden virtual, lo cuelgo en YouTube y pueden verlo a destiempo. O sea, no hay otra forma de crecer si no es conociendo a Dios a través de su palabra. No hay otra forma. Por más que me ponga acá, danzo, me ponga acá a danzar, o hablo como echando espíritu, y nada. Así no van a crecer si no estudian la palabra de Dios. Por más que diga mi saco ahora es santo, se los tira, los saco para que sean bendecidos con doble poder de la unción, no va a funcionar si no leen la palabra de Dios. Claro que no creo en eso, pero estoy haciendo una exageración, hermano. Entonces, hermanos, tenemos que someternos a Dios. Dar una parte de nuestro tiempo, nuestra vida diaria a Dios. No a la iglesia, no es la iglesia, es a Dios, a su palabra, a la oración, ¿no? La iglesia, yo no quiero abrir 20 cultos acá, yo mañana, domingo, en la noche, en un momento abriré domingo en la mañana, ¿ya? Y por ahí 2 más, y ya, no quiero que estén todo el día en la iglesia, pero sí quiero que oren y que lean la Biblia de forma constante en sus casas. Eso es lo que más deseo, porque estoy seguro que si creamos ese hábito, el enemigo no nos va a vencer. El enemigo no nos va a influenciar. Los pensamientos de temor, de depresión, esos se van a ir al toque, van a llegar, y como dicen Efesios que hemos visto, con el escudo de fe nos vamos a proteger de los dardos del enemigo. Entonces, hermanos, tenemos que estar sometidos a Dios para poder no ser influenciados por el enemigo. Ahora, 2 Corintios 10, 4, 5. Y tiene que ver con la batalla en nuestra mente. Si se dan cuenta, estamos hablando la semana pasada de la batalla en la mente, y hoy nuevamente tiene que ver con la mente. ¿Quién lee 2 Corintios 10, 4 y 5? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo, porque el enemigo quiere que nuestros pensamientos sigan nuestras pasiones y hagamos lo que queramos y vivamos como nos da la gana y vivo según mis emociones, y las emociones sin convicción no nos van a guiar a nada bueno. Y nuestra vida, en lugar de nosotros llevar una vida que nosotros la dirijamos siguiendo a Cristo, la vida nos lleva a nosotros, ¿no? La vida nos lleva por donde quiera. Y vienen los problemas, y nosotros nos lleva la vida con los problemas del día a día, ¿no? Nos maneja. Nuestros pensamientos deben estar cimentados, ¿no? Entonces, hermanos, por ejemplo, me acuerdo que, y gracias a Dios que me ha permitido, le pedí a Dios en oración que yo no quería trabajar ni sábado ni domingo. Fue una convicción que tuve desde el principio. Y cuando dejé mi trabajo de ingeniero y estaba pateando lata, trabajaba como profesor, pero no ganaba mucho, ya quería dejar esa convicción. Pero dije, no, voy a tener fe en Dios. Y gracias a Dios, a través de los años, a veces trabajo en mi casa, no sábado, o algún domingo he trabajado, pero no es constante, me permite salir al Señor. Y he luchado porque las circunstancias no me lleven. Hay oportunidades de trabajar sábado, domingo, sí las hay. O sea, de repente podría tener mejor carro, que ya se está cayendo mi carro, ya da pena. Pero de repente tendría mejor carro y todo eso, pero no podría servir al Señor. Y es cuestión de tener convicción. Nuestros pensamientos no pueden manipularnos, nuestros pensamientos deben ir a los pies de Cristo en obediencia. Entonces, hermanos, primero hemos visto, un creyente no puede ser poseído.
pero un creyente sí puede ser influenciado. Y tercero, en Juan 8:31, ahora si volvemos al versículo que leyó Nayeli, Juan 8:31 nos va a hablar de lo mejor que hay lo mejor que nos ha dado Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él. Entonces, a los creyentes, ¿no? Jesús le dijo a los creyentes: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Entonces, ¿todos los creyentes son sus discípulos? No. Los creyentes que son sus discípulos son aquellos que permanecen en su palabra, que la estudian, que la obedecen. Entonces, pregunta personal para hoy: ¿soy su discípulo? ¿Ya? En su corazón contesten. Y dice: si somos sus discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Hermanos, ¿cómo es conocido Satanás? Como padre de mentira. Hermanos, la mayor arma del diablo es la mentira. Y la mentira en todas sus modalidades. Porque hay mentiras en varias modalidades ahora en estos tiempos. Hay la media verdad, ¿no? Por ejemplo, ya voy a rajar un poco, ¿ya? Veo noticieros y sobre todo un canal veo que para mentir, diciendo medias verdades, ¿no? Un canal que empieza con W y termina con X, su nombre, ¿no? Entonces, y ese canal dice puras medias verdades, ¿no? Entonces, miente en realidad, pero dice medias verdades para que algunos crean. Y muchos cristianos creen medias verdades, ¿no? Muchos cristianos creen medias verdades. Porque, por ejemplo, muchos cristianos dicen, en Hebreos dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya, yo voy al culto y me voy rápido a mi casa. Ya cumplí, no me dejé de congregar. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras dentro de la iglesia. Animémonos a mejorar. La iglesia no es para venir, marcar tarjeta e irme. Qué bonita está la prédica, ¿no? Entonces, no, la iglesia es para participar, para hacernos más amigos, para amarnos los unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay medias verdades, hermanos, que el enemigo a través de los años ha ido metiendo a la iglesia. Yo no sé si a ustedes, que varios de ustedes han venido de jóvenes acá, tienen esta media verdad. A Dios no le interesa el exterior, sino el interior. ¿Le han escuchado esa media verdad? ¿No? A Dios sí le interesa el interior, pero también le interesa el exterior. Hay capítulos de Levíticos, todo como Dios tiene que presentarte ante Dios, ¿no? Como un sacerdote. Por eso es que siempre uno tiene que, se ha predicado que uno tiene que tratar de venir al culto de la mejor manera. Porque vienes a alabar a Dios, no cualquiera, ¿no? De repente, mañana viene el presidente, alguien a visitarnos, ahí sí venimos, ¿no? Ahí venimos, aniversario, ahí sí venimos. Así, de mejor vestidos, ¿no? Cuando invité a mi aniversario de mis 10 años, pocos fueron. Yo invité a toda la iglesia, pocos fueron. Y de los que fueron, ahí sí los vi arreglados, hermanos. Se plancharon el pelo, estuvieron así, guapos, guapas, ¿no? Pero para el culto, hermano, a veces con las justas, ¿no? Entonces, pues ya no voy a hablar de acá, pero sí he visto casos, hermanos, que ni la cara se lava en otros lados, ¿no? Entonces, hermanos, medias verdades.
El diablo ha metido en la iglesia medias verdades, ¿no? Entonces, que en realidad son mentiras y muchos las creen, ¿no? Hay hermanos que no quieren sujetarse a un pastor. Y un pastor no es para mandar en sus vidas. Pero Dios pone hasta la figura del pastor para que tú aprendas a veces humillarte y contar las cosas. Pedir apoyo, que te pastoree, porque en realidad, hermanos, nadie puede vivir aislado y solo en su vida. El ser humano está llamado para buscar apoyo y por eso está la iglesia, ¿no? Pero yo he visto en iglesias que si el pastor no les cae, no se sujetan, ¿no? No se sujetan, ¿no? Por ejemplo, hay quienes cuestionan la voluntad de Dios. En la IEP, por ejemplo, ¿cómo elegimos nuestras autoridades? Estamos aprendiendo a hacer votaciones, ¿no? Ya vamos 2 votaciones. Ahora van a haber nuevas elecciones, va a haber votaciones. ¿Y cómo se manifiesta la voluntad de Dios en la IEP? Cuando las autoridades es elegida por los 2/3, o el pastor es elegido por los 2/3 de la asamblea, se manifiesta la voluntad de Dios en la iglesia. Y ya es indiscutible. Tú no vas a decir, yo no voté por ese pastor, yo no marqué para que el pastor lo contrate, no me sujeto. No, Dios determinó que hay un pastor en la iglesia y la Biblia dice que tienes que sujetarte a tus pastores. Es tu pastor, es la voluntad de Dios, te guste o no te guste. Pero el diablo te va a engañar. No, a ti no te cae, no. Empieza a buscar el defecto al pastor, ¿no? Sea yo, sea otro. Pero el enemigo nos mete ideas de que en estos tiempos cada uno tiene su verdad, ¿o no? No es una frase recurrente, cada uno tiene su verdad y relativiza todo lo que Dios dice. Y a veces uno predica la palabra de Dios y, hermano, he visto, me han dicho en mi cara cuando he predicado un versículo con sustento en varios versículos y un hermano se me ha acercado y me han dicho, bueno, pastor, esa es su opinión. Así me han dicho después de una prédica. Tan solamente porque tal vez no le gustó lo que se predicó. Bueno, esa es su opinión. Y es el diablo que nos mete esas medias verdades de que cada uno puede elegir lo que cree, ¿no? Pero un culto es para que Dios te hable a tu corazón. Si ese día no te habló, bueno, amén, no te habló, pues el siguiente día te hablará. Pero si tú dices, no, yo no estoy de acuerdo, y esto y el otro, si yo predico cosas antibíblicas, ahí sí, tírenme piedras si quieren, ¿no? Pero si no estoy predicando la palabra de Dios y Dios te habla, no te rebeles ante Dios. No te humilles ante mí, pero humíllate ante Dios. Pero el enemigo nos quiere llenar de medias verdades. Y en la iglesia hay muchas medias verdades. Así que estos tiempos estamos predicando para sacar de la iglesia las medias verdades que hay, ¿no? Pero también hay mentiras en nuestra vida. Y otra forma de mentir es no decir nada. Hago las cosas a escondidas y no digo nada. Eso también es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros somos, como dije antes, hijos de luz. Somos cartas abiertas. Nosotros como cristianos nos tenemos, dice que que no esconder bajo un cajón, bajo un almud, dice Mateo 5, sino que tenemos que ser antorchas. Tenemos que mostrarnos. Y nuestra vida tiene que mostrarse a los demás. A veces nos equivocamos, sí, pero tenemos que resarcirlos y crecer. No podemos vivir nuestra vida escondiendo cosas, mintiendo o no diciendo nada, ¿no? Por ejemplo, a veces dejo retos en la iglesia, ¿no? Y hay hermanos que no dicen nada. Y siempre es así. Hay hermanos que no dicen ni sí ni no, simplemente no dicen nada. Yo prefiero que me digan, pastor, no estoy de acuerdo con usted, a que no digan nada, ¿no? Hermanos, tenemos que siempre interactuar, ¿no? Hay personas que tienen cosas ocultas,
y que si no le preguntas no lo dicen. Tienes que preguntarle, ¿no? A veces, cuando he hecho tantas veces consejería, a veces tienes que sacarle las cosas a la persona con cucharitas. No hablan, ¿no? No dicen nada. Hermano, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo le va en el trabajo? Bien. ¿No? ¿Usted, por qué no ha venido al culto? No pude, ¿no? Y no dicen nada más, ¿no? Entonces no dicen nada. Y está mal también eso. Porque cuando ocultamos cosas, el enemigo aprovecha. El enemigo aprovecha, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a acostumbrarnos. ¿Sí? Hay cosas que debemos mejorar, sí, en nuestra vida, pero debemos mostrarnos tal cual somos, ¿no? Ustedes, hay cosas que no se pueden ocultar. Yo no puedo ocultar que estoy gordo, ¿no? No puedo ocultarlo. ¿Había un pecado detrás de ellos? Sí, había un pecado detrás de ellos. ¿Estoy tratando de resarcirlo? Sí. Ya voy 13 kilos desde que hice mi promesa a ustedes. Y seguiré avanzando. Ya me queda mi ropa que ya estaba... Dije, ¿lo regalo o no lo regalo? Felizmente no lo regalé, hermano. Ya me quedó la ropa de hace 2 años. Entonces, y ya seguiré, ¿no? Seguiré, porque todavía tengo otra ropa de hace 5 años que todavía me falta por volver a poner. Entonces, hermanos, tenemos que mostrarnos como somos. Tenemos que mostrar y decir siempre la verdad. A veces no queremos orar porque no queremos decirle la verdad a Dios. No queremos decirle a Dios cómo somos. No queremos decirle a Dios nuestras luchas. No queremos decirle a Dios cómo nos sentimos. No queremos decirle a Dios nuestras debilidades. No queremos decirle a Dios, Dios, perdóname porque he pecado. Y por eso no oramos. Y el enemigo aprovecha. Y el enemigo te dice, no ores. ¿Pero para qué oras? Mi pecado fue que al hermano lo miré mal. Lo miré con cólera, pero no pasó nada. Y el enemigo, no, ¿para qué oras eso? ¿Para qué oras que le miraste mal al hermano? No, ora eso, porque ahí hay una raíz de amargura tal vez. Señor, tal vez tengo una raíz de amargura con el hermano y tengo que solucionarlo. El enemigo va a querer que no digamos las cosas, que le ocultemos cosas a Dios. Muchas veces no le decimos la verdad a nuestro prójimo. Otra categoría de las mentiras, dijimos las medias verdades o quedarnos callados. Otra categoría es las mentiras blancas. ¿Han escuchado las mentiras blancas o no? Las mentiras inofensivas, ¿no? Pero hermanos, esas mentiras inofensivas crecen. Yo recuerdo que mi mamá, cuando venía el cobrador y no tenía plata, Juan, dile que no estoy. ¿No? ¿Cuántas veces he dicho esa frase de niño? Hasta que cuando ya fui más grande y entendí que no debía mentir, un día me dijo, mamá, está tocando la puerta, te busca. No, dile que no estoy, mamá, no voy a mentir por ti. Mi mamá se molestó, pero nunca más me pidió mentir, ¿no? Nunca más me pidió mentir, salió avergonzada. Y a veces somos así, ¿no? Decimos mentiras blancas y nos acostumbramos. Pero las mentiras blancas también es pecado, ¿no? Entonces mejor no hay razón para mentir. El tema es que el enemigo se va a aprovechar de nosotros aún en esas mentiras blancas. Es como ¿se acuerdan de la Odisea, ¿no? Y había muchos personajes. Todos hemos leído la Odisea, creo, en el colegio, ¿no? Y había Aquiles, ya saben, ese personaje. ¿Dónde era débil Aquiles? En el talón, ¿no? Solo en el talón. Y las mentiras blancas es como el talón. Un pequeño lugar, pero ahí nos puede dar el enemigo. Cuando hay las mentiras blancas, ¿no? A veces no decimos la verdad en nuestra iglesia. Yo recuerdo, hermano, muy tristemente, un hermano joven que para mí era súper espiritual, eran como mi amigo, mi ejemplo a seguir, todo, y nunca le veía gusto por mujeres, pero un día se enamoró de una chica que también era súper espiritual y empezó a hablar de cómo debían ser las relaciones entre los jóvenes, ¿no?
Y a un par de espirituales ya empezaron a hablar de cómo debe ser la relación. Y un día de repente, y yo de verdad ponía mis manos al fuego por él. Y un día de repente anuncian su matrimonio. Se casaron rápido. Y el pastor contento, porque al pastor del que yo iba, le gustaba que se casen rápido la gente, para que no se desanimen. Entonces, y se casaron rápido, 5 meses y nació su hijo. Ya pues, toda la iglesia fue engañada. Y el más espiritual, por no confesar su pecado, lo disciplinaron a los dos, ¿no? Pero fue triste y fue doloroso y dije, nunca más, por más cara de santo que tenga el hermano, ni por más pastor, no voy a poder poner las manos al fuego por nadie, hermanos. Porque a veces pasa esas cosas. Y no queremos, no es milagro que era circunvecinos, no, están pensando milagro de 5 meses, no era circunvecinos, sino que habían caído en pecado. Y hermanos, es triste cuando le mentimos a la iglesia, ¿no? Cuando mentimos he visto, hermanos, pastores que le pidieron al tesorero plata prestada, ¿no? Y el tesorero le prestó, y está prohibido que el tesorero le preste al pastor plata. En general no está permitido que se preste plata en la iglesia a nadie. Y le prestó el tesorero al pastor, ¿no? El otro día que estaba misio pensé llamar a Vanessa, pero dije no, mejor no. Entonces, no se pide plata prestada, ¿no? Entonces, pero lo ocultan a la iglesia. Y cuando sale a la luz, y encima el pastor ni se arrepentía, pero ya lo iba a devolver y todo. Se decía, Señor, ¿dónde estamos? Pero así es cuando no actuamos en la verdad, ¿no? Hermanos, no sé cuántas veces, pero me ha pasado que yo como líder o como pastor he preguntado cosas y me han mentido en mi cara pelada. Le mentimos al pastor. Y después, sí, pastor, perdone. Bueno, una clásica, ¿no? En mi vida, más de 30 personas. 21 años de cristiano, ¿no? 18 años en liderazgo. Por lo menos 31 personas me han mentido reiteradamente en mi cara, así. Porque nos acostumbramos a la mentira. Después piden perdón, y a veces el perdón, hasta un perdón hipócrita, ¿no? Ya, perdone, sí me equivoqué. Entonces, hermanos, no nos acostumbramos a mentira, porque cuando nos acostumbramos a mentira, el padre de la mentira, el diablo, va a zarandear nuestra vida. Nos va a zarandear, nos va a influenciar, nos va a poner ideas, nos vamos a estar perturbados, no pensamos que las mentiras no afectan. Y hermanos, así empiezan el diablo a atacar, ¿no? Y cuando yo he leído un libro sobre liberación, y algo para terminar. ¿Y saben cuál es el primer mensaje en un libro de liberación? Aún a personas que están no cristianas influenciadas por espíritus, que digan la verdad, que aprendan a decir la verdad, que aprendan a decir quiénes son. Y yo entiendo ahora por qué cuando me entregué a Cristo, me acuerdo un miércoles en la noche llorando, le di mi vida al Señor, y lo primero que me puso el Espíritu Santo, sin pensarlo antes, lo primero me dijo el Espíritu Santo, y era la noche, anda, toca a tus padres y dile quién eres. Y cuéntale todo lo que haces. Y yo fui a mis padres, le toqué la puerta, le dije, papá, mamá, no abran la puerta, escúchenme lo que tengo que decir. Yo estaba avergonzado detrás de la puerta. Y le solté todas las tonterías que estaba, la pornografía, las ganas de matarme en esos tiempos, las mentiras que hacía, las palabras malas que decía, todo le dije a mis padres. El Espíritu Santo me empujó a decir la verdad, porque Él no puede actuar en la mentira. Mi papá creo que no durmieron esa noche, yo dormí tranquilo. Pero es el Espíritu Santo quien te empuja, porque no puede actuar si hay mentira en tu vida. Hay cosas que arreglar, de seguro, pero no pueden ser basados en mentira. No vamos a arreglar nada basado en mentiras. Tenemos que vivir en la verdad.
¿no? Tengo cosas que resolver, tengo cosas que resolver. ¿No me alcanza la plata para colegio particular? Bueno, colegio estatal. La verdad. No puedo. Porque Dios dice que no me endeude, entonces no voy a buscar vivir una vida que no me corresponde. No lucharé por vivir mi realidad. No voy a aparentar cosas. Voy a ir a la iglesia, voy a reconocer las cosas que tengo que reconocer, voy a perdonarme con el hermano que tengo problemas. Vivir en la verdad. Algunas cosas cuestan, pero vale la pena, porque Dios actúa en la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, yo también tengo las luchas, ¿no? Cuando me casé, hermanos, la mentira siempre está en la tentación. Porque si yo, imagínate, entre esposos que tienen pareja, hay cosas que preferirías no decirle a tu pareja, para evitarte problemas, ¿o no? Yo como hombre, que no me gustan los sermones, yo preferiría quedarme callado en algunas cosas, no decir la verdad, ¿no? Preferiría pasarle dinero a mi mamá por lo bajo sin que se entere mi esposa, pero no, hemos acordado que desde un principio que el dinero que ambos ganamos va a una bolsa y ambos decidimos sobre ese dinero. Fue nuestro acuerdo desde el principio que nos casamos y lo respeto a pesar que a veces quisiera guardarme unos soles para otras cosas, ¿no? Y hermanos, así uno tiene tentaciones, pero a veces prefiero ya el sermón, ahí viene el sermón, ya me acostumbré a los sermones también, ¿no? Pero es necesario, a veces es necesario, porque yo también he metido la pata por andar en tonterías, yo también he adquirido deudas que mi esposa ha tenido que pagar conmigo por tomar malas decisiones, y ella también ha tomado malas decisiones por no hablarme claramente las cosas, y también la estamos pagando juntos. Y hemos tenido que ambos llamarnos la atención, pero hemos tenido mejores vivir en la verdad, ¿no? Y así es, hermanos, vivir en la verdad. Vivimos libres, ¿no? Hermanos, tenemos que vivir en la verdad. ¿Saben, hermanos? Cuando terminé, un año, algunos no saben, estuve un año como tesorero en Villaclub. Y no robé ni un sol, ¿no? Por más que quisieron insultarme y todo. Y yo voy y me siento tranquilo de que ni para comer un chisito me agarré del dinero, ¿no? Es más, hasta perdí dinero, ¿no? Porque a veces hice un pago doble y de ahí el administrador se hizo el loco y yo al final asumí ciertas cosas, ¿no? Y, hermano, y qué chévere es ir y estar en asamblea ahí entre todos los vecinos y estar con la cabeza en alto, porque anduve en la verdad. Y no estar escondiéndome porque hay cosas que no presenté. Y me amanecí presentando informes económicos, me amanecí teniendo que demostrar que era honrado, todas las cuentas claras, cuesta esas cosas. Somos 600 vecinos. Fue más de 300.000 soles que administré en un año, imagínense. Entonces, tuve que presentar muchos informes, muchos balances, muchas amanecidas y todo eso, y nadie me pagó por eso, pero vivo libre porque pude vivir en esa transparencia, ¿no? Por eso que en la iglesia también acá vamos a practicar siempre la transparencia. Acá presentamos informes, pronto va a haber una asamblea porque se cambia directiva, ¿ya? Pronto viene eso. Antes de las elecciones va a haber una presentación de informes para que todo sea claro, que no quede esa directiva se gastó cosas, no presentó la plata, que pasa en las iglesias, que no presentó. ¿Dónde el pastor habrá guardado la plata? ¿No? ¿Dónde se habrá llevado el pastor? Por eso está gordo el pastor, porque ¿dónde habrá metido la plata? ¿No? Entonces a veces pasa eso, cuando no hay transparencia, cuando no todo es claro, cuando no hay verdad, ¿no? Entonces, hermanos, vivamos en la verdad. Si no queremos que el enemigo nos zamaquee y nos influencia como cristianos, vivamos en la verdad. Así que, hermanos, oremos. Pónganos de pie.